Bienvenidos a este nuevo primer episodio al lanzamiento de tu podcast, al lanzamiento de tu programa Raíces, al lanzamiento de un espacio que decidiste crear para que las personas y líderes puedan compartir contigo. Y qué mejor que hacer el primer episodio desde tu casa en Italia, donde nos encontramos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Estoy súper contenta y aparte de eso, es para mí un sueño ya realizado de poder estar aquí hablando contigo sobre este proyecto que tiene años y que finalmente lo veo realizado, ¿no? Lo veo palpado. Estoy en mi casa. Bienvenidos a mi casa, a mi hogar. Aquí también nació todo. Sí, el método Raíces es para compartir también con otros liderazgos y sobre todo enfocado a jóvenes y mujeres que son quienes al final es el nicho con el que siempre he trabajado, con el que siempre me he identificado y con quien muchos se identifican conmigo. Y entender la importancia de crear este método para mí es hoy ese sueño hecho realidad porque sé que es para transformar el mundo, transformar la sociedad, transformar al ser humano desde el individuo y sobre todo es para el bien de la gente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto que acabas de decir, sobre todo que decidiste lanzar un método para líderes, ¿no? Un momento en el cual el mundo se encuentra con mucha falta de líderes y creo que estamos en tiempos difíciles y los tiempos difíciles solamente los que son fuertes pueden llevar adelante una situación que quizás no se ve el final del camino, pero que con fe y acción se pueda construir una solución. Me imagino que este es uno de los motivos principales también por lo cual has decidido crear Raíces, pero antes de llegar a ese punto, vamos a saber un poco quién es Mariela Maya. ¿Cómo nació la Mariela, la líder? Es como que todo un proceso. Sabes que líder no se nace. Tampoco soy yo quien me llamo líder. El liderazgo también se construye y así te percibe la gente. Pero sí tienes algunas características que puedes ir mejorando y desarrollando en el transcurso de la vida. Y bueno, desde el colegio, ¿sabes? Desde el colegio tenías tu nicho, tus amigos, tus grupos, siempre estabas en la palestra, pero hay algo particularmente que me identifica como un líder que quiere ayudar y servir. Y es lo que siempre me ha caracterizado. No dar sin recibir nada a cambio, porque al final, cuando das para recibir algo, estás dando condicionado. Y en el caso de la vida y lo que es la filosofía del servir, es tan sencillo como dar. La vida te retribuye en ese don que tú das o en ese dono que tú das. Y así nació Mariela. Mariela siempre con iniciativas, con creatividad, con ganas de hacer, con muchas cosas de querer cambiar mi entorno, pero particularmente querer mejorar y ser mejor persona. Eh, Cuando yo viví en Puerto Ordaz, que allí fue donde yo crecí, estudié en el colegio, me gradué de bachiller, fui a la universidad y luego comencé a estructurar lo que era mi plan de vida. Al final no fue lo que yo quise, pero fue a partir de ese plan de vida que yo me creé que hoy estoy donde estoy y he hecho lo que me ha tocado hacer en la vida. Lo que sí te puedo decir algo, es que he hecho lo que me ha sido para mí una pasión y hacerlo bien es también lo que un líder hace, hacer las cosas con propósito para poder lograr un objetivo. Y el objetivo tiene que ser para el bien común. Eso es Mariela. Bueno, la historia es muy larga, pero igualmente te puedo decir que después me casé, te tuve a ti y luego continuamos la vida juntos en el camino, siempre acompañándonos porque, bueno, porque existías y quería darte también lo mejor para la vida. Y, y ese motor que puede tener un ser humano, hay algo que es demasiado maravilloso, los hijos.
por los hijos reestructuras mejor tu vida de ser necesario y reestructuras también los planes de ser necesario. Es parte de la flexibilidad de los escenarios que se te presentan en la vida. Y en el caso mío, nosotros nos vinimos a Italia, me casé con Yanka y de Yanka nacieron Alessandro y María Inés. Luego nos regresamos a Venezuela y con Venezuela también con un propósito de vida, pero que también Dios nos los cambió porque no fue al final lo que hicimos por el motivo que nos regresamos. La vida me dio la oportunidad de formar parte del mundo de la política, pero eso siempre lo llevaba desde el colegio, desde el acompañamiento de mi papá para ir a las comunidades y poder ayudar a otros, entender que trabajar para otros es un compromiso, sobre todo muy de adentro, y decidí emprender una carrera que nada fácil es, pero que cuando la tomas con pasión y pero con el criterio y el propósito de servir, es algo maravilloso, de la cual no me arrepiento y creo que ha sido de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. Hacer una carrera política que me ha permitido incidir, ayudar y sobre todo mostrarle a la gente que hay una manera completamente diferente de hacer política en un contexto difícil como el de Venezuela. Acabas de mencionar algo fundamental en tu vida que fue la política. ¿Cómo empezaste en la política? Desde muy joven acompañaba a mi papá a sus actividades políticas porque mi papá era el político de la casa, siempre tuvo esa semillita en la casa, ¿no? Mi papá también fue y seguirá siendo un servidor público que se caracterizó por hacerlo también con el propósito no solamente de ayudar, sino también en un modelo de transparencia, honestidad y sobre todo liderazgo auténtico y genuino. Un liderazgo que también transforma vidas y un liderazgo que genera esperanza de que hay maneras positivas de liderar. Y bueno, creo que de alguna manera de todas nosotras, mis hermanas, que somos 6 hermanas, la que lo acompañaba o se identificaba tal vez con lo que él hacía sin darme cuenta era yo. Y así fue como, de alguna manera, creo que la chispa de servidor público lo tenía. No me había dado cuenta hasta que en el 2008, una vez que nosotros habíamos regresado a Venezuela en el 2006, entendía obviamente que lo que estaba pasando en Venezuela no era algo normal. Si evidentemente no era el mismo país que había dejado, era lógico, yo había crecido, había madurado y no podía ver el país igual. Pero también entiendes que no es igual, no porque habías crecido, es que el sistema estaba cambiando, el sistema político, el sistema democrático, y se estaban viendo cosas que no estaba acostumbrada a ver. Y habiendo después tenido la experiencia de haber vivido aquí en Italia, tienes la capacidad también como para discernir y entender que el país que estaba viendo en ese momento no estaba yendo por buen camino. Lo que hizo que, como desde la sociedad civil, me involucrara en las campañas políticas o en las comunidades, como poder ayudar a otros y ejercer ese liderazgo que yo tenía sin darme cuenta, lo fui sacando. Lo fui sacando hasta entrar oficialmente en política y activar activamente, valga la redundancia, directamente en un partido político que es mi partido al cual yo pertenezco, que es la Causa R en el estado Bolívar, donde en ese momento habían elecciones regionales y yo participé y de alguna manera, bueno, fui, fui entendiendo la importancia y sobre todo la seriedad que representa hacer política, no solamente en Venezuela, sino ser político. No es un juego, de las decisiones políticas depende la calidad de vida de mucha gente y sobre todo la libertad y la democracia sólida que hoy no tenemos en Venezuela. Allí comenzó todo. Yo siempre digo que necesitamos tener historia
Y la historia es lo que hace que nosotros sepamos en cuánto tiempo hemos hecho cosas, cuánto tiempo tenemos en esta vida. Yo nací el 10 de enero del 2009. En un pleno nacional decidí formar parte de mi organización política e inclusive aupada y apoyada por mi padre, que fue como quien me dio la bendición y fue como que él me dijo, mira, ¿sabes qué? Dale, tú tienes capacidades, vas a aprender, te tienes que formar y tú vas a llegar muy lejos porque para estar en un partido político se necesita gente que tenga no solamente tus capacidades, sino tu disciplina y compromiso. Y ahí es donde te das cuenta lo que representa ser un político, pero sobre todo que se necesita también para que la gente te perciba de manera seria, con esperanza, confiable. Y eso fue mi nacimiento en la política oficialmente. Yo siempre lo digo, el 10 de enero del 2009 en un pleno en Los Teques, en el estado Miranda, de la causa R. Bueno, Mariela, ya sabemos que todo tiene un comienzo, ¿no? Sí, Todos vemos el resultado final, todos vemos los logros, todos vemos, pero muy difícilmente vemos por dónde empezamos. Pero creo que eso es lo que le da valor hacia dónde has llegado hasta ahora, ¿no? Pero ahora regresando al tema del método raíces, ¿cómo es eso de formar líderes? Explícame, ¿por qué formar líderes? Qué tiene que ver eso en el método raíces? precisamente entrar en política y estando adentro me di cuenta que primero que nada no había juventud involucrada. Pero sí hay una juventud con necesidad de participar y con necesidad de ser protagonista. Hay muchísima gente que tiene una capacidad de liderazgo porque en lo que entras en la dinámica puedes convertirte hasta en un observador, ¿no? Y puedes comprender. Tengo que decirte que cuando yo entré en política entendí también la seriedad de lo que representa ser un político. Ser un político no era aparecer en un medio público, hacer una entrevista, eso era algo que era colateral al trabajo de liderazgo que estás haciendo, la política que estabas asumiendo. Pero efectivamente, ser líder es articular, es organizar, es orientar y ser canal para que las propias personas puedan asumir su propio liderazgo y ser ellas quienes resuelvan sus propios problemas. En el caso mío, que nací también como una líder comunitaria, en, eh, en el primer caso, como me dijo mi padre, este es el primer caso que vas a tener para demostrarte a ti misma la capacidad que tienes de liderar en una lucha social y en una lucha comunitaria. El líder que está con la gente no para ayudarlos, sino para después orientarlos a canalizar la solución de sus problemas, es el líder que vas a ver que eres. Y cuando ganes esa causa, si la ganas, que la vas a ganar todas las causas de tu vida, porque esa va a ser la mayor prueba. Y efectivamente, mostrarte como ese líder comunitario, ese líder social de una causa que duró como 2 años, resolviendo un problema social que perjudicaba a todos y poder entender que el beneficio de ese problema podía ayudar a toda una comunidad, que de paso era la mía, eso me permitió a mí entender sobre todo más aún la responsabilidad que tiene ese liderazgo cuando también la confianza recae en él, que fue parte de lo que a mí me pasó. Te conviertes después en la vocera, te conviertes después en la guía o en la que de repente permite ser la mediadora, que la gente se sume porque estás allí, es una gran responsabilidad. Y bueno, logramos el objetivo, ganamos esa causa y después de allí entendí que una vez que logras el objetivo, tienes que mantener esa victoria que lograste en el caso de la comunidad para que el sentido de pertenencia de esa victoria se mantenga en el tiempo. Porque de nada sirve todo un esfuerzo
para que después lo abandones. Y es allí donde es también parte del trabajo del liderazgo. ¿Y cómo sucede eso? Formando los líderes de las comunidades para que pudieran también internalizar la importancia que era esa lucha, que era una causa justa y era una causa común. Allí comenzó mi interés en sumar más personas para que se pudieran formar. Y de manera inconsciente entendí también que si no hay generación de relevo involucrada en los problemas que necesitan una solución, obviamente se queda todo en los que son más grandes, que necesitan es resolver su problema inmediato. El joven o la nueva generación entiende e internaliza que si no se involucra, ese problema, la solución de ese problema va a ser inmediato, va a ser un pañito de agua tibia, y eso significa que no tiene interés en esa solución. Y allí comenzó prácticamente mi interés, en dos cosas: involucrar a más jóvenes en la lucha social, que a su vez es una lucha política. Y sobre todo, para mí una de las más fundamentales es la cantidad de mujeres líderes que hay en nuestra sociedad que necesitan también ser formadas, porque tienen la capacidad de liderar, pero de alguna manera se pueden desviar por su propia situación personal. Amas de casa, profesionales, que necesitan tener también ese tiempo precioso para poder dedicarle a una lucha, a una causa común. Entonces entendí el poder de la juventud, que es la generación de relevo, formada correctamente y dándole su valor, y a las mujeres porque son la base del liderazgo social en Venezuela. 10 de cada líderes comunitarios, 9 son mujeres. Y eso es parte de lo que es nuestra cultura y lo que es la importancia de ver el motor que mueve nuestra sociedad. Allí, desde el partido, entendí la necesidad de formar más jóvenes, pero cómo hacer que un joven se interesara en formar parte de un partido político que no sea solamente para volantear, para activar, para ir a pintar una pared o para ir a colgar algunos pendones solamente en campaña. Y si el joven no tiene un interés de lucha, como todo el mundo, no va a estar interesado tampoco en formar parte de una organización política. Y bueno, comenzó así mi aventura, si se quiere, diciéndolo desde esta frase, o desde, ni siquiera diría aventura, porque wow, que aventura puede ser hasta malinterpretada la palabra, pero sí comenzó este camino en activar políticamente, que fue un gran reto para mí, para ayudar a transformar a mi país y sobre todo entender la importancia de la juventud en el rol protagónico que pueda tener para transformarse a sí mismo y para transformar a su vez a nuestra sociedad. Claro, dices que se puede malinterpretar la aventura, pero me imagino que te refieres a que estás disfrutando el proceso. Siempre has disfrutado el proceso de liderar a la gente, de formar a líderes. Y creo que cuando uno de los secretos del éxito es disfrutar el proceso sin ver el resultado. Ya luego el resultado será una consecuencia, pero una persona que disfruta el proceso, quien disfruta una aventura, está preparada para otras aventuras hasta que logre los objetivos finales, ¿no? No lo veo desde ese punto de vista, porque en realidad el objetivo lo vas a ver, porque no emprendes un camino si no estás clara lo que quieres. Claro, Y es cuando yo importante que asumí, tengas un objetivo a largo cuando plazo. yo asumí entrar en política, estaba clara el objetivo que quería. No tenía tal vez el conocimiento real del reto que representaba emprender este camino. Exacto. Sin embargo, como bien dices, cuando disfrutas y haces lo que te apasiona, porque entendí que eso lo quería hacer, lo haces sin ver cuál va a ser o cuándo vas a lograr el objetivo.
porque trabajas para lograrlo. Y eso es lo que hizo que en este caso, haciendo lo que me gusta, con pasión, pero sobre todo con compromiso, convicción y propósito, pude lograr primero sentar mis bases familiares para poder darle la prioridad a lo que venía, a lo que tenía que hacer, contando que no podía abandonar tampoco ni mi familia y sobre todo lo principalmente que te tiene que llevar en el camino y saber que lo tienes a tu lado, que es Dios, que te puede permitir saber que te ayuda y entiendes que sola no estás en este camino, dándole la prioridad a la familia para después darle, de acuerdo a su importancia y relevancia, la prioridad a lo que sigue. Y eso fue lo que hizo que yo tuviera confianza y lo pudiera disfrutar más, este proceso que representa haber sido activista política, líder comunitaria, después me empecé a tener responsabilidades dentro del partido, luego me mudé a Maracay y allí seguí activando políticamente, entendí que Venezuela era un todo y eso me ayudó a conocer otro estado de Venezuela maravilloso, de donde digo yo siempre salí políticamente. Fui elegida concejal de Mario Briceño Iragorri y como concejal tenía ya la experiencia de haber sido una líder comunitaria y entendiendo que el concejal es la figura política más importante que puede ejercer un político en cualquier parte. Es el que está en contacto directo con el vecino, es el que está allí, el que tiene que ser conocido y a quien le tocan la puerta directamente para poder llevar y ser la voz de ese representante, de ese vecino del cual eres representante y que te tiene que doler porque es de tu comunidad. Entonces, y lo digo con mucho orgullo, me encanta y eso me llevó después a ser candidata y después diputada a la Asamblea Nacional en el 2015. Y bueno, la historia de allí han sido años de lucha, de activismo, pero también de asumir responsabilidades de las cuales por compromiso, disciplina y convicción me han llevado a otras responsabilidades de alto nivel que, bueno, lamentablemente hoy nos tienen a muchos venezolanos en el exilio, pero que no por eso nos hemos parado para hacer, siguiendo activar políticamente, llevar la voz de los venezolanos en el mundo, pero sobre todo llegar al punto como el de hoy de crear el método Raíces, que es para mí ese sueño realidad que le va a dar herramientas a ese liderazgo dentro y fuera de Venezuela, jóvenes y mujeres, a empoderarse y a seguir creyendo la manera de salir adelante sin necesidad de ejercer política o de creer que porque cambia la situación política de tu país o la situación que estás viviendo en tu entorno o dependiendo del contexto en el que vives, puedas tener las herramientas necesarias para poder asumir tu liderazgo y para poder salir de ese círculo vicioso que te puede generar la oscuridad, el estrés o la incomprensión o no ver la luz de acuerdo a lo que estás viviendo. En este caso puede ser en el trabajo, puede ser en tu familia, pero sobre todo también en el país. Mucha gente depende de que haya un cambio político en Venezuela para poder regresar o un cambio político en Venezuela para poder hacer cosas o un cambio político en Venezuela que es necesario, ¿ok? Pero que alargándose en el tiempo genera mucha frustración, genera estrés y es hasta agotador vivir en un contexto país como el de Venezuela. Y por eso este método está destinado a que los jóvenes se formen en tecnología con herramientas de inteligencia artificial para que puedan, en un contexto de represión, en un contexto de inacción o en un contexto de persecución, puedan también tener estas herramientas que les permitan salir adelante y no tener que depender de que un Estado o que un partido o que en el trabajo, que la economía suceda, porque ahorita la tecnología y el mundo globalizado
te permite salir adelante, puedes también producir y puedes hacer una vida, entre comillas, con menos conflicto interno, más allá de lo que hay afuera. Eso es el método Raíces. Método Raíces. ¿Y de dónde nació este método? Estando en el exilio, primero nació como un proyecto, después se convirtió en un programa de formación y algo que a mí me llena de satisfacción es de dónde nace el nombre, Raíces. Bueno, raíz es la raíz de todo. Es mejorar tu liderazgo desde la raíz, es vivir en paz con calidad de vida desde la raíz, es nació para no olvidarme de mis raíces, porque vivo en Italia, pero estoy conectada con mi raíz. Es el problema desde la raíz. Y obviamente raíz es un nombre que es no solamente universal, sino que se puede identificar con cualquier cultura, porque nosotros los venezolanos no somos los únicos que estamos fuera de Venezuela por una migración forzada, pero inclusive dentro de Venezuela hay una necesidad de transformar desde la raíz no, yo no soy quien transforma, se transforma el individuo a raíz de este método. Y hemos visto que efectivamente el cambio es inminente porque te permite desde el individuo conocer tus fortalezas, pero también tus debilidades, confrontándolas de una manera más sencilla para poder evitar y minimizar situaciones de violencia, situaciones de depresión, de salud mental que afectan hoy a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, situaciones por motivos económicos que te permitan de alguna manera, utilizando la inteligencia artificial, tener un asistente virtual que puedas, utilizándolo de la manera correcta y eficaz, poder resolver problemas de manera inmediata, porque vas a tener respuestas inmediatas. Y el tiempo corre, la tecnología avanza, el mundo avanza, pero está convulsionado y Venezuela no es la prioridad en el contexto de los problemas globales. Pero para nosotros los venezolanos sí es nuestra prioridad resolver nuestro problema, bien sea político, económico, personal, el agua se fue, no ha llegado la luz, la hiperinflación, la situación social se agrava cada vez más, pareciera que no hubiera esperanza, pareciera que no hay luz y eso es parte de lo que una situación difícil que viven los venezolanos, respetándolos y entendiéndolos y pudiendo entonces desde afuera seguir aportar para ayudar a mi país, creo que este es el momento de volver y seguir apoyando a nuestra gente de una manera eficaz, con un propósito claro, que es la del desarrollo humano, ¿verdad? Para poder a su vez desarrollarte a nivel profesional en un contexto difícil, sea cual sea, estés donde estés, pero que sea para que tu entorno lo transformes tú mismo. Eso es el método Raíces, de lo cual yo me siento orgullosa porque es una herramienta que seguramente va a ayudar a mucha gente y va a salir, se sale mucho más fortalecido y con ganas de salir adelante y ver esos problemas macros que existen, minimizarlos, porque no van a dejar de existir, minimizarlos, pero enfocarte más en tu propia persona, porque al final el problema es individual y varios individuos que tienen un mismo problema, entonces ese problema te une para poder buscar una solución. Entonces, si me regreso a mis inicios como luchadora comunitaria o líder comunitario, aquel problema que había en mi comunidad, que era un problema macro, que perjudicaba a cada habitante de mi comunidad, cuando entendimos que ese problema nos unía para salir adelante, también nos unía para que cada quien asumiera su propio rol. Y cada quien tiene un rol cuando se trata de comunidades.
Y si asumes tu propio rol, entendiéndolo y sabiendo cuál es tu rol, es mucho más rápido y más fluida la solución. Y va a llegar. Y yo sé que llega porque este método está probado, está testeado, y lo más bonito es que te hace cambiar de inmediatamente el chip y ver de verdad el mundo de oportunidades que se te presenta en un momento de crisis, en un contexto difícil, sea cual sea. Mencionaste la inteligencia artificial como asistente virtual. ¿Por qué la inteligencia artificial? Explícame eso. ¿Cómo que un asistente virtual? La inteligencia artificial es una realidad. La inteligencia artificial es un método que hoy está siendo utilizado en todos los niveles de cualquier parte, en el ambiente económico, en el ambiente educativo, en el ambiente político, en todos los espectros de la sociedad. Y la inteligencia artificial es, siendo una realidad, está inventada y creada para facilitar la vida del ser humano. ¿Qué hace la inteligencia La artificial en inteligencia el método artificial raíces? es una realidad. Y en el método raíces, la inteligencia artificial puede convertirse en tu mentor personal. ¿Cómo es eso, un mentor? Bueno, el hecho de tener un asistente virtual donde tú le puedas hacer las preguntas del caso, de la situación que estás viviendo, puedes tener una respuesta inmediata. Ojo, la inteligencia artificial no sustituye al ser humano, pero sí, convirtiéndose en un mentor personal, puede ser capaz de darte respuestas inmediatas y orientarte en la solución del problema, porque el mundo está lleno de problemas. La vida de las personas está llena de problemas. La vida te presenta problemas. Y un mentor te ayuda y te orienta y te guía para que la solución del problema sea de manera más rápida, eficaz y orientada a que sea un éxito. Eso es lo que hace la inteligencia artificial en el método raíces. No sustituye al ser humano, pero sí puede ser una herramienta que puedas utilizar de manera híbrida siempre y cuando tú tengas claridad de lo que le quieras, de lo que quieras tener como respuesta. ¿Cómo se puede utilizar de manera correcta la inteligencia artificial y cómo es esto un mentor personal? Creo que el método raíces es la innovación de un método que ha evolucionado, ya que tú siempre has sido una formadora de líderes, una mentora en líderes, hemos decidido crear un método innovador para que De crisis. en momentos de crisis, en momentos de tiranía, en momentos donde quizás no puedes ni siquiera hacer política o donde las personas no tienen las respuestas a la mano, la inteligencia artificial se convierte en ese asistente que los puede ayudar en el momento que están obteniendo un problema de crisis. Lo hemos podido utilizar en el método de raíces contigo, lo hemos podido utilizar con tus líderes que traen desde tu equipo y cómo ellos han obtenido respuestas inmediatas para que puedan conversar directamente como que si tuvieran a un mentor o a un formador personal, que es la inteligencia artificial, donde les hacen las preguntas: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué te parece si lo hago de esta forma? Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y la inteligencia artificial te busca opciones y te da respuestas. Las respuestas que la gente busca para entonces ver cómo hacer que sus ideas sean 100% efectivas. Y creo que el método de raíces innova y se convierte en un método revolucionario en el año 2025 porque está utilizando una herramienta que está cambiando el mundo y estamos formando líderes que están preparados para lo que se viene, para el nuevo mundo, para la era digital, para la era donde estamos buscando soluciones, donde las personas no se reúnan a hablar para hablar sobre cómo buscamos una solución, sino que cuando la gente se siente a hablar, ya tenga la solución a la mano y discutan cómo aplicarla, sin la necesidad de tener que hacer mucho ruido, sin la necesidad de tener que perder mucho tiempo, sino que eso es lo que hace también la inteligencia artificial, reducir el tiempo perdido. Porque estamos en una era tan dinámica que la misión principal y la razón principal por la cual fueron creadas estos asistentes virtuales fue para acelerar
el cambio mental de las personas y adaptarse a esta era digital, donde el 70% de la población está siendo afectada porque no logra entender en qué punto del mundo nos encontramos, en qué época de la historia nos estamos encontrando, y quienes son los padres creadores de estas tecnologías realmente las crearon para esto, las crearon para poder acelerar y convertir a la gente mucho más efectiva sin tener que esperar a alguien que les diga que tengan que hacer, cómo lo tienen que hacer. Va a reflejar solamente quién eres tú y lo que tú realmente quieres hacer. Y de eso se trata también un mentor. Que lo tengas en tus manos, en tu bolsillo, en tu dispositivo, te va a convertir en una persona mucho más efectiva y pueda resolver y mejorar estos tiempos, que son tiempos de cambio, son tiempos de cambios repentinos, y los seres humanos necesitamos hacer un cambio mental para poder llegar hasta este punto. Y pienso que esta herramienta y esta tecnología en raíces, tienes en tus manos una academia de formación de líderes que quizás muy pocos están haciendo a nivel mundial. Y puedas generar cambios en la política, puedas generar cambios en las empresas, puedas generar cambios en las personas, puedas generar cambios en todos los ámbitos donde se necesita un líder. Porque los líderes primero resuelven sus problemas antes de resolver los problemas de los demás. Y los líderes a su vez saben controlar sus propias emociones para poder ayudar a los demás a convertirse en otros líderes. Por lo tanto, te deseo mucho éxito y sé que estás emprendiendo un proyecto que no tengo dudas que va a cambiar el mundo. Gracias por la oportunidad. Yo me siento honradísima de hacer esta presentación contigo, que eres mi hijo, eres mi primogénito, y bueno, que también formas parte de este proyecto importante que, como dices tú, es revolucionador y eficaz, sobre todo para que las personas puedan optimizar su tiempo y también puedan ver luz dentro de la oscuridad que puedan vivir. Cuando un líder transforma a su vez su entorno, y el entorno transformado es una sociedad mejor. Y nosotros vamos más allá de hacer política. Y creo que estamos en la era del conocimiento, y hay que difundirlo, porque de nada sirve que tener estas herramientas sean para tenértelas. De lo contrario, no quieres que se sepa este secreto. Y el secreto está en difundir una información que es revolucionante, pero que también es para ayudar a ser mejores personas. Y eso es parte también de la misión, que las personas vivan y sean felices, porque venimos a este mundo también a ser felices. Yo te agradezco de verdad y sí, estoy muy contenta y los invito a que entren en marielamagallanes.com para que también agendes tu cita con una llamada gratuita para darte mayor información, mayores detalles y para que veas lo sencillo que es el método con la inteligencia artificial. Y bueno, los invitamos a que vuelvan a ver y vean este episodio del podcast, y cada vez que lo van a ver algo diferente. Por lo tanto, este es un podcast que no es para verlo una sola vez, sino para verlo todas las veces que sean necesarias, porque cada vez que repitan van a ver algo diferente, porque ya habrán aprendido algo del episodio anterior o del mismo episodio, y les permitirá seguir desarrollándose y convirtiéndose en los líderes que realmente quieren ser. Muchísimas gracias.